Póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios y lo hacemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en su boletín, léalo conmigo. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías, sí, aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes serán desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando un Jesús diferente del que le hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizá yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y de mil maneras. Amén. Tome su asiento, por favor. Así sentadito, voltéese para atrás, dígale al que está atrás o a un lado, qué gusto que estamos juntos. Al que está a un lado enfrente, porque los de atrás ya se fueron, ¿verdad? El que está enfrente, qué gusto que estamos juntos, amén. Poquitos, pero está bien, como digo, los demás están en su clase y muy bonitos. Por favor, Jackie, gracias. Queremos dar la bienvenida muy especial a nuestra hermana Sole. Estuvo en Temuco, en Chile. Nos quiere compartir algo, cómo estuvo el viaje. Primeramente quería darle gracias a nuestra iglesia del Encino, ¿verdad? Por ese, No sé si tenemos sonido aquí, pero no, me lo cancelaron. Escuchamos, somos poquitos, pero quiero dar gracias aquí por está, la mire. oportunidad, ¿verdad? Gracias a Dios primeramente y a ustedes y a nuestro pastor, ¿verdad? Que siempre nos apoya, ¿verdad? Entonces viajamos a Temuco. Está un poquito largo porque de acá, bueno, yo paré en Perú. Entonces de acá a Perú viajé 8 horas, de allí a Chile 3 horas y media, de ahí a Temuco viajé por autobús 8 horas y media, así que llegué un poquito cansada, pero gracias a Dios que el Señor se glorificó. Y de veras, pastor, qué lindo, todos trabajamos para el Señor, amén. Es para Cristo la obra, ¿verdad? No importa el lugar que sea, hay muchísima necesidad donde quiera que vayamos, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando recién me convertí en Perú, en la Alianza Cristiana Misionera, y yo dije, Señor, llévame en agradecimiento a todo lo que había hecho el Señor. Quiero servir a la iglesia, a la Alianza Cristiana Misionera cuando regrese a Perú. Pero el Señor no, el Señor me mandó a un lugar, se puede decir un lugar de mucha necesidad, a una aldea, ¿verdad? Muy pobre, en el cual dos de mis tías vivían ahí. Y yo decía, ay Señor, yo no quiero servir ahí, allá hay mucho delincuente, es una aldea bien necesitada y hay muchísima pobreza, hermano. Y la verdad que la mayoría de personas, digamos el 50-60% han estado en las cárceles, porque hay muchísima necesidad. Pero bueno, yo fui obediente al Señor y acá con el hermano Oscar, ¿se acuerdan el hermanito Oscar Morán? Llevamos camiseta, llevamos sábanas y todo eso. Pero hermanos, gracias a Dios, porque nosotros también servimos, vamos con mucho gusto a servir a México y verdad, a muchos lugares, pero somos una sola familia en el Señor. Somos una sola familia y bien agradecida con nuestro pastor y nuestra familia pastoral. Y ellos están orando por nosotros, bien agradecidos. Hubieron muchos milagros. Primeramente de que yo me fui por fe, ustedes sabían cómo estaba yo, ¿verdad? Me fui por fe, me vine bendecida, ¿verdad? El Señor se glorificó en mi vida, ¿verdad? En mi salud, ¿verdad? Pero habían personas que no estaban casadas, dieron el paso de obediencia, de bautizarse, casarse. Después también oraron por un niño, Mateo, también sus padres no estaban casados, dieron el paso de obediencia de que se van a casar. La verdad que hay mucha necesidad. Comimos cordero asado, habían hermanos de Argentina, habían hermanos de Chile, pues obviamente, había una hermana de Perú, y la verdad que qué bonito.
todas las naciones juntas, ¿verdad? Adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él que todo, ¿verdad? Ya el próximo año vamos a ir a Pakistán. El próximo año vamos a ir a Pakistán. Pues yo a veces digo, Señor, yo no sé, pero el Señor sí sabe, ¿verdad? Porque a veces por el idioma, ¿verdad? Y pues son países musulmanes, ¿verdad? Pero vemos cómo está trabajando esta hermana. Hermanos, de veras que agradecidos profundamente, ¿verdad? Por la ofrenda que nos dieron. Fue de mucha bendición, créanme que fue de muchísima bendición. Que el Señor nos siga bendiciendo y que ese amor entre nosotros siempre continúe, ¿verdad? Como niños, ¿verdad? Como los niños que nos dan ejemplo, ¿verdad? Y muchas gracias, pastor. Dios los siga bendiciendo. Amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, qué hermoso que, como usted dijo, hermana, somos una misma iglesia, donde quiera que estamos, ¿no es cierto? Cada domingo se reúne el encino aquí, pero el encino es parte de este cuerpo de Cristo que está extendido por toda la faz de la tierra, ¿no es cierto? Toda la iglesia en el mundo se reúne hoy para celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy la iglesia se reúne también para, claro que sí, se reúne para tener comunión, ¿no es cierto? Y bueno, seguimos compartiendo la palabra de Dios. Desarrollé un tema, a ver si me ayuda Marcelo. Hemos desarrollado pues un tema, varios de nuestros hermanos, que tiene que ver con poder en la debilidad. Que si se va un poquito más atrás, poder en la debilidad tiene que ver con la segunda carta de Pablo, la segunda epístola o carta de Pablo a los Corintios. Y es una serie que vamos a ver temas que obviamente algunos van a parecer un poquito extraños para nosotros. En la siguiente imagen aparece el título del sermón de hoy, que tiene que ver con este tema interesante que tiene que ver con los superapóstoles. Pablo empieza diciendo, ojalá y me aguanten unas cuantas tonterías, porque obviamente se llegaron a la iglesia de Corinto un grupo de personas que se cree que eran judaizantes, judíos, que vienen y se autonombran, ¿no? Apóstoles. Y Pablo les dice, más bien parecen superapóstoles, entre comillas, porque vienen tergiversando la enseñanza de la palabra de Dios y vienen negociando con la palabra de Dios. Entonces Pablo invita a la iglesia de aquel tiempo a que tengan cuidado con estas personas que negocian con el cristianismo, con la salvación, que sacan ventaja, que abusan y que tergiversan la palabra de Dios. Él utiliza entonces esta terminología de superapóstoles que no tiene nada que ver con los apóstoles de Jesucristo, con los 12 apóstoles. No se refiere Pablo a los 12 apóstoles cuando habla en este tema. Se refiere otra vez a estos, él le llama falsos apóstoles, que están trayendo problema a la iglesia. Mire, la semana pasada, de una manera muy hermosa, nuestro hermano Marcelo predicó de las ofrendas, ¿no es cierto? La semana anterior yo prediqué de una cosa que Pablo decía que era muy crítica, muy difícil. Pablo decía, no te juntes en yugo desigual con los incrédulos, ¿se acuerda? No te juntes, es decir, con aquellos que se hacen llamar cristianos, que van a una iglesia, ya sea católica, protestante, evangélica, como le quieras llamar, testigos de Jehová, mormones, que se hacen llamar cristianos, pero que realmente no lo son. Eso es lo que está diciendo Pablo, no te juntes con ellos. Ahora Pablo está diciendo, no solamente no te juntes con los que dicen que son cristianos, pero no son cristianos, porque te van a separar de Dios, porque te van a alejar de Dios, sino Pablo ahora dice, no solamente no te juntes con ellos, pero tienes otro problema, iglesia de Corinto, son los superapóstoles. Estos líderes que se hacen pasar por apóstoles, que se autonombran apóstoles. Estos líderes, dice Pablo, son aquellos, clarifico una cosa porque no los quiero dejar que no se junten con ciertas personas. No. Pablo dice, la escritura dice, júntense con todas las personas porque ustedes necesitan ser luz, porque ustedes son portadores del amor de Dios, con todas las personas. Pero lo que yo decía, o lo que la Biblia decía hace 2 semanas, no te juntes con aquellos que se hacen pasar por creyentes o por cristianos.
Hermanos, hay un versículo en el Proverbios capítulo 45, versículo 1 que dice que el que anda con lobos, no es cierto, no lo dice la Biblia. No hay Proverbios 45, ¿verdad? El que anda con lobos, ¿a qué? A aullar se enseña, ¿no es cierto? Y también dime con quién andas y te diré quién eres. O quién no eres, ¿verdad? Dime con quién te juntas hoy y te voy a decir quién eres mañana, en quién te convertirás mañana. Entonces quiero clarificar, ¿verdad? Porque Jesucristo llama a la iglesia a juntarse con todo mundo y y expresar el amor, ser luz, expresar el amor de Dios, ser luz para los demás. Pero Pablo está hablando específicamente para aquellos que aparentemente que son cristianos, pero son cristianos vestidos, son lobos vestidos de ovejas. Quiero clarificar porque yo sé que en las iglesias muchas veces dice, yo no voy con aquella familia porque hay borracheras y porque hay esto y hay aquello. Bueno, ¿y quién va a ir a hacer luz si no va? Si no va usted, ¿no es cierto? ¿Quién va a hacer bendición si no va a ser usted? Nosotros fuimos una vez a Las Vegas. Mis hijos, usted conoce a Abdiel y Andy, tengo 2 hijos y sus primos más cercanos están en Phoenix, excepto ahora Asael, ¿verdad? Que es su primo, ¿no es cierto? Pero antes de que llegara Asael, sus primos más cercanos estaban en Phoenix, Arizona, de Abdiel y de Andy. Y una vez nos fuimos para allá a visitar a la familia y se juntaron como unos 40 primos Asael ese día. Solamente una tía tuvo como 16 ella solita. Entonces cuando llegaron y se juntaron con todos ellos, mis hijos estaban extremadamente sorprendidos. Papá, tú dijiste que no teníamos primos. Yo dije, no tienen primos aquí, pero allá sí. Y eran como 40 primos de Abdiel y de Andy en una sola casa, ¿no? ¿Y qué cree que había? Ya Asael ya conoce, ¿verdad? Había de todo, Pero era importante estar con la familia, ¿no es cierto? Era importante ser luz, ¿no es cierto? Yo no bailo, no por asuntos, bueno, yo no sé bailar, pero ese es otro tema. Pero 2 derechos o 2 izquierdos, pero teníamos que ser luz, ¿no es cierto? Teníamos que extender el amor de Dios. Les abrazamos, nos recibieron. Ellos ya saben, cada vez que vamos, no comen a menos que Carlos o Ana o mis hijos hagan oración y pidan bendición de Dios para la familia. Tenemos que ser luz. Eso no está diciendo Pablo, ¿verdad? Lo que Pablo dijo, no se junten con ovejas, con lobos vestidos de ovejas. Y ahora se mueve más hacia allá Pablo y va a presentar a estos superapóstoles. Por eso dice Pablo al principio, ojalá me aguanten unas cuantas tonterías, porque ante los ojos de los superapóstoles lo que Pablo decía eran tonterías. Es un sarcasmo, ¿no es cierto? Aguántenme unas cuantas tonterías, porque obviamente lo que Pablo está diciendo ante estos grandes apóstoles son tonterías. Pero luego Pablo hace algo muy interesante. Pablo utiliza la imagen del matrimonio, y ahí están sus boletines, tome una notita si gusta. Pablo usa la imagen del matrimonio para referirse a la relación entre la iglesia, la imagen del matrimonio, para referirse a la relación, cómo debe de ser la relación de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, el celo que siento por ustedes en el versículo 2 proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura delante de Él. Jesucristo es el esposo, la iglesia es la novia. Pablo dice, siento un celo divino. Es un celo de Dios, porque la iglesia, hermano y hermana, tú, yo, nosotros como iglesia, tenemos que ser, ¿de qué manera? Como una novia o esposa pura, santa delante de Dios. Ese es el deseo de Pablo. Yo ya me siento celoso, en otras palabras dice Pablo, porque están cambiando de marido. Están haciendo a un lado a Jesucristo. Y yo tengo celos de eso, porque yo los prometí a ustedes como una virgen pura para Jesucristo, como una esposa
para Jesucristo, pero no cualquier esposa, una esposa pura, una esposa amorosa. La iglesia, en otras palabras, no se puede mezclar. Por favor, reciba esto, hermano y hermana. No nos podemos mezclar con relaciones ilícitas. ¿Me doy a entender? No podemos, ni tú, hermano y hermana, te lo voy a decir, por favor, te lo voy a decir con el mayor amor posible. Pero nosotros los seres humanos a veces andamos mendigando amor. Mendigamos amor en el lugar incorrecto, los seres humanos, en relaciones ilícitas, en el hombre equivocado, en la mujer equivocada, en prácticas no saludables, en prácticas no cristianas. La iglesia es una novia para nuestro Dios, y el Señor quiere que esta novia se mantenga ¿de qué manera? Pura, virgen y pura delante de Dios. Mire qué imagen tan poderosa usa Pablo. Nosotros somos esa, tú eres esa esposa. Digo, va a decir uno, pues yo soy hombre, ¿cómo voy a ser la esposa? Bueno, la iglesia es la esposa. La iglesia, y usted como parte de la iglesia. No podemos mendigar el gozo y la paz fuera del esposo llamado Jesús. Jesús. Les compartí un canto de una vez que escribió una monja que se llama, me parece que la monja, creo que se llama Andrea, si no me falla la memoria, y escribió este canto tan hermoso que dice el canto: si conocieras cuánto te amo, si conocieras cuánto te amo, no andarías mendigando ningún amor. Porque si tu gozo y tu paz no lo encuentras en Jesús, el verdadero esposo, te aseguro que no lo vas a encontrar en ningún ser humano. ¿No? Si su gozo, mi esposa, no lo encuentra en Jesús, no lo va a encontrar conmigo. Soy imperfecto. No digan amén, por favor. Soy imperfecto, soy corajudo, no, creo que no soy machista. Espero que no sea machista, porque ya me han tildado de machista otras veces, pero empecé a trabajar en eso desde que acepté a Cristo. Pero el Señor no acababa conmigo. Sigue trabajando conmigo. Pero si ella no encuentra su paz en Dios, no la va a encontrar conmigo. Si ella no encuentra su gozo en Dios, no lo va a encontrar conmigo, ni viceversa. ¿Me doy a entender? Porque el que está a un lado es imperfecto, es imperfecta. Entonces esta imagen me parece que es una imagen muy poderosa que presenta Pablo. Somos esa virgen pura, esa novia, esa esposa pura. Por lo tanto, te animo, hermano y hermana, a que recuerdes eso en tu corazón. Pablo está hablando también, y es muy importante notar lo que Pablo está diciéndoles a los miembros de la iglesia de Corinto. Los falsos apóstoles son un gran peligro para tu vida, de la misma manera que lo fue la serpiente en el jardín del Edén. Mire qué comparación hace Pablo. ¿Con quién compara Pablo a estos superapóstoles? Con una serpiente, y no con cualquier serpiente, ¿no es cierto? Con la serpiente que engañó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Estos falsos apóstoles, estos superapóstoles, vienen con palabras, vienen con medias verdades. Vienen con medias verdades. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor, una media verdad o una mentira? No me lo contestes, piénsale por un poquito. Obviamente lo mejor es la verdad, ¿no es cierto? Pero si me dan a escoger entre yo quiero saber si esto es una mentira o si esto es una media verdad, ¿qué es lo que yo escogería? Yo prefiero ver la mentira claramente, ¿no? Pero cuando alguien viene con medias verdades, es una situación muy peligrosa. Eso fue lo que hizo la serpiente, vino con medias verdades. Dijo la serpiente a Eva, se puso a platicar con Eva. Mira, una serpiente platicando con Eva, ¿lo notaste? Un animal de la creación platicando con Eva. Yo sé que representa al diablo, ¿verdad? Pero es un animal de la creación. Y dice la escritura que la serpiente era más astuta que los demás animales de la tierra. En otras palabras, pareciera que la escritura nos está diciendo que en el huerto del Edén, Adán y Eva hasta podían platicar con los animales, pero la que vino y engañó fue la serpiente.
Y le dio una media verdad a Eva. Le dijo, de verdad es que si comes del huerto del árbol del huerto de la ciencia del bien y del mal vas a morir. Y dijo Eva, es cierto, así me dijo el Señor. ¿Y qué le dijo la serpiente? No es así, sino más bien serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le dio una media verdad. Sí ibas a ver el bien y el mal, ¿no es cierto? Pero detrás de esa media verdad venía la muerte, ¿no es cierto? Una manera fácil de entender cuál es una media verdad, ¿sabes cuál es? Algunos de ustedes, platicamos con Roberto, que fuimos a la playa hace un par de días, que le gusta pescar. Cuando avientas el anzuelo trae una cosita ahí, ¿verdad? Incrustada. En mi pueblo usábamos lombrices, ¿no? La carnada, gracias, la carnada, ¿no te parece que es una media verdad? No es una mentira. La mentira sería el puro anzuelo. Y si ve el anzuelo, el pescado o el pez no lo muerde. Pero si ve la carnada es una media verdad. Detrás de la carnada es una media verdad. Detrás de la carnada, ¿qué hay? Muerte, la muerte. Y sí, es una trampa. Y Pablo compara a ciertos predicadores, a ciertos apóstoles que se autonombran apóstoles, a ese nivel de peligro. Si tú sigues a estos, es un peligro seguir a estos fieles, a estos infieles más bien, falsos apóstoles, porque detrás de sus enseñanzas hay muerte. Con todo respeto lo que tengo que decir, hay un montón de iglesias y hay un montón de herejías el día de hoy. Hay un montón. Y no hay más que muerte detrás de todo ello. Hay división detrás de todo ello. Toda secta tiene por lo menos un par de características muy claras. Toda secta piensa que esa es la única religión verdadera. Esa es una. Toda secta te va a decir, nosotros somos la única religión verdadera. Nuestra iglesia es la única religión verdadera. Es lo que te va a decir una secta. Y número dos, una secta se va a aislar del mundo entero. Va a aislar a la familia y se va a aislar de todo el mundo. Y todo es pecado para la secta y todos somos pecadores. Como capellán llegué una vez a hacer una visita al hospital donde servía, donde trabajaba yo, y llego y me recibe un grupo de testigos de Jehová, la mamá y la hija y el hijo estaban, me reciben y voy a ver cómo están y a ofrecer mi apoyo espiritual para ellos. Y le dice el hijo a la mamá, le dice, bueno, se voltea, me ignoró y se voltea y le dice, mamá, qué bueno que aquí existimos 3 verdaderos cristianos. O sea, él, su hermana y su mamá. Yo no era cristiano para ellos, ¿no? Qué bueno que estamos aquí y qué bueno, mamá, que no necesitamos a nadie, ¿no? Entonces una secta se va a aislar, te va a aislar de los demás, te va a decir, esta comida está mal, la Navidad está mal, los cumpleaños están mal, bailar está mal, tomarte una copa está mal, bueno, no sé cuántas cosas te van a decir que están mal. Y ellos son los únicos que están bien, ¿no? Según ellos. Pero detrás de eso hay muerte, detrás de eso hay división, detrás de eso hay separación. Tuve que dar un poquito de consejería a una mujer hace muchos años atrás, hace como unos 15 años atrás. Ella estaba bastante triste, fuimos a trabajar y estaba pero bastante triste, y yo noté la tristeza porque nos veíamos, yo creo que cada 3-4 veces a la semana, porque trabajábamos juntos. En Laguna Beach trabajábamos juntos manejando y éramos como unos 20-30 choferes, pero esta persona noté que estaba triste, pero triste, como que había cierto dolor y cierta amargura en su corazón, pero por semanas, no por un día, por semanas. Me acerqué y le pregunté, ¿cómo está el día de hoy? Me dijo, estoy bien. Le dije, no, ¿cómo está realmente? ¿Cómo está su corazón realmente? Porque he notado que estas últimas semanas ha estado muy triste. Me dijo, la verdad es que acaba de renacer en mí un dolor muy grande otra vez. Porque hace 2 años perdí a mi hijo. Y lo perdí de una manera muy dramática. Resulta que mi hijo era líder de jóvenes en una iglesia cristiana. Y se enamoró de una muchacha que participaba en esta organización que se llama Testigos de Jehová. ¿Y qué cree que hizo toda la directiva de la organización Testigos de Jehová con la muchacha?
Inmediatamente la aislaron del esposo. Tuvieron una hija juntos y vivían bien, pero poco a poco la organización, los líderes la empezaron a aislar. Estás viviendo en pecado porque la persona no es cristiana, porque no es testiga de Jehová. Y hasta que la separaron completamente, y no solamente a la mamá, pero a la hija también. Y el muchacho entró en una depresión tan grande, dejó su rol de líder, se empezó a alejar de la iglesia y de una manera dramática se quitó la vida. Cuando se quitó la vida, le llamó al pastor de su iglesia buscando ayuda. ¿Qué crees que le dijo el pastor? Le dijo: su hijo en este momento no puedo hacer nada por él ni por ustedes, porque su hijo está en el mismo infierno, porque se suicidó. No solamente tenía la pena del dolor, ¿no es cierto?, de la pérdida del hijo, pero la pérdida de esas palabras tan duras, tan terribles, tan fuera de contexto. Yo quiero garantizarte, no yo, pero la palabra de Dios nos garantiza. Juan 3:16 dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué más dice? Que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El regalo de salvación es, ¿qué cosa? Eterno, no es temporal. El muchacho tuvo tropiezos, claro que los tuvo, como los tienes tú y como los tengo yo, ¿no es cierto? El muchacho pecó, claro que sí, igual que tú, igual que yo. Pero gracias a Dios y gloria a Dios que la salvación tuya y mía no depende de ti, depende de quién, del que la da, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Le recordé a la hermana en esa noche: hermana, quiero recordarle un texto básico de la palabra de Dios. ¿Su hijo aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador algún día? Por supuesto que lo aceptó. Sirvió al Señor, se entregó al Señor. El pesar de estar separado de su hija y de su esposa lo metió en una gran depresión hasta que se quitó la vida. Hermana, su hijo está, según la palabra de Dios, en la misma presencia de Dios, disfrutando de gozo y de paz. Pero algunos dicen, pero que no murió en pecado y no murió por un pecado. Hermano y hermana, con todo respeto, todos los seres humanos mueren con pecado. Todos mueren en pecado, todos. Pero la garantía de la salvación y de la eternidad está en las manos del que la dio, de nuestro Señor Jesús. Mira, Pablo dice: estos superapóstoles es peligroso porque detrás de ellos hay muerte. Te quiero preguntar hoy, si existen los apóstoles el día de hoy. ¿Hay apóstoles el día de hoy? ¿Habrá apóstoles el día de hoy? ¿Habrá profetas el día de hoy? Si le hace clic ahí a la pantalla, ¿habrá apóstoles el día de hoy? Es un tema bien controversial y bien difícil, ¿no es cierto? Es un tema bien difícil. Mira lo que dice Efesios 4:11. Aquí está en la pantalla, no lo busques. Aquí está en la pantalla. Dice la escritura que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Ahí lo dice la escritura. Ahí lo dice la escritura. Pero tengo que aventurarme como pastor serio de la palabra de Dios, como estudiante serio de la palabra de Dios, para decir no. No hay apóstoles del calibre de los 12 apóstoles.
quiero clarificar, no hay apóstoles como los 12 apóstoles. Sí, la Biblia dice que Él constituyó unos apóstoles, sí, son los 12 apóstoles que tú y yo conocemos, incluyendo a Pablo. Sí, la Biblia dice que que otros son profetas, sí, como Isaías y como Jeremías, que están ahí en el Antiguo Testamento, como Juan el gran profeta, pero no del calibre de Juan. ¿Me doy a entender? De Juan el Bautista. Hay apóstoles no como los apóstoles, no como los 12 apóstoles que tuvo Jesucristo. Tengo que decir que no, ya hice señas con mi dedito varias veces, pero como que no llega la señal, ¿verdad? Ya va llegando, viene por Tijuana, ahí viene llegando, ahí viene llegando. La palabra apóstol, ¿qué significa? Apóstol significa enviado. Si el Señor envió a mi hermana Sole para ¿cómo se llama? Temuco, la hermana se convierte en una enviada, en una apóstol, pero no como los 12 apóstoles. Amén, amén, amén. Representando al encino, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. No sé si me estoy dando a entender, porque el problema que Pablo está presentando es que algunos están autonombrando apóstoles. ¿Ha escuchado hoy, apóstoles, que el apóstol fulano de tal va a predicar, que el profeta fulano de tal va a predicar? No hay apóstoles como Pablo y como los 12, no lo hay. Se han levantado muchos clamando o autonombrándose apóstoles. Y es muy interesante notar que la palabra de Dios nos habla un poquito al respecto. En Timoteo, no lo tengo aquí a la mano directamente, pero nos habla la palabra de Dios de manera muy interesante, que si usted se da cuenta, en la palabra de Dios no hay una lista de requisitos para quiénes son esos apóstoles o para quiénes son esos profetas. No hay. No hay una lista. ¿Sabe para qué hay una lista en la palabra de Dios? Para pastores y maestros, para diáconos, para ancianos, para los presbíteros, que son los ancianos. Es interesante que la Biblia nunca habla y dice estas son las características de los apóstoles, estas son las características de los profetas. Lo dice en el Antiguo Testamento. Si algún profeta se levanta y dice algo y es mentira, automáticamente se convierte en un falso profeta. Pero ahora los profetas de ahora dicen 20,000 cosas malas, erróneas, y una que sí fue verdadera, y ya es un profeta. ¿Y qué con las otras 20,000 que dijo erróneas? ¿Me doy a entender un poquito? Sí existe la palabra apóstol porque significa enviado. Sí existe la palabra profeta porque un profeta profesa la palabra de Dios, pero no del calibre de los profetas del Antiguo Testamento. No de ese mismo calibre. ¿Me podré nombrar yo autonombrar apóstol? ¿Me podría yo autonombrar apóstol? Puedo, puedo, pero no debo. Puedo, pero estaría yo en la misma categoría que estaban estos superapóstoles de los que habla Pablo. Charlatanes, personas que juegan con la gente, que son extremadamente buenos para hablar, son bien elocuentes. Y Pablo lo dice claramente: sí, yo no tengo la elocuencia de esos superapóstoles, dice Pablo. Así lo dice Pablo. Yo no tengo la elocuencia de esos superapóstoles, dice Pablo. Quizás yo sea un mal orador, dice en el versículo 6. Yo no soy igual que ellos. Y conocemos pastores que son extremadamente elocuentes y te hacen reír y hacen un montón de show y sacan hasta pistolas ¿cómo se llama? De bolitas, ¿verdad? Y empiezan a disparar en el púlpito y empiezan a jugar y a hacer cosas, y los músicos se han convertido en ¿cómo se llama? En showmen, en personas que dan un show, un performance, ¿no?
un circo, ¿no es cierto? Pero son bastante elocuentes, son excelentes oradores. Voy cerrando rapidito. No me he dado cuenta que ya arreglaron el reloj allá arriba. Déjame cierro. Rapidito, hay 3 características importantes de estos falsos apóstoles. Mira, número 1, estos falsos apóstoles o aquellos que se autonombran apóstoles el día de hoy enseñan a un diferente Jesús. No enseñan al Jesús de la Biblia. Enseñan a un Jesús triunfalista, a un Jesús que te lleva de triunfo en triunfo. Y son personas que a veces llegan a la iglesia vestidos de corbata y de saco y bien elegantes. Todos llegan bien elegantes vestidos el día domingo. ¿Por qué? Porque están en triunfo y en victoria, ¿no es cierto? Y eso tiene cierto sentido. Porque si estamos en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios, pero no somos triunfalistas. Somos más que vencedores, pero no somos triunfalistas. ¿Sabes por qué no somos triunfalistas? Porque el día de mañana vamos a enfrentar crisis y van a ser grandes crisis. Y el triunfalista nunca tiene crisis, pero nosotros en medio de la crisis podemos seguir adelante, caminando con el Señor. Entonces los falsos apóstoles enseñan un Jesús diferente al de la Biblia, uno que es triunfalista. Enseñan un espíritu que es diferente, un espíritu que solamente da bienes y pide esto y pide aquello y dame esto y dame aquello, y Señor, necesito un jet, Señor, necesito un Mercedes porque voy a hacer misión, ¿verdad? Gracias a Dios que la hermana no pidió su jet, la hermana Sole, ¿verdad? Para ir a Temuco, ¿verdad? Pero son personas que enseñan cosas diferentes, enseñan un evangelio, enseñan solamente un aspecto del evangelio. ¿Cuál es el aspecto del evangelio que enseñan? La prosperidad, ¿no es cierto? La vida abundante. ¿Y qué hacemos con la cruz? ¿Qué hacemos con el texto que Jesucristo dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Alguien le dijo: Señor, pero permíteme enterrar a mis muertos y te seguiré. Jesucristo le dijo: no, que los muertos entierren a sus muertos. Si quieres seguirme, sígueme. ¿Me doy a entender? Y estos falsos apóstoles, porque esta terminología de apóstol se ha retomado desde hace, no sé, desde hace unos 50, 60, 70 años atrás. No tengo la fecha exacta conmigo. Se ha retomado como que hay apóstoles el día de hoy. Pero mira, te comparto que los apóstoles de la Biblia, curiosamente, no se parecen a nada con los apóstoles de hoy. ¿Te has dado cuenta? Los apóstoles de hoy andan en traje, en buenos carros, algunos tienen sus jets privados. ¿Y los apóstoles cómo andaban? En sandalias, a pie, viviendo de misericordia de los demás, viviendo de la misericordia de Dios, dando sus vidas como mártires. No se parecen en nada. Aquellos apóstoles de aquel tiempo tenían varias cosas. Tenían, como dijo Pablo, conocimiento de Dios. Tiene conocimiento de Dios. Pablo lo dijo claramente. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento, dice Pablo. Esto es lo que les hemos demostrado a ustedes una y otra vez. Las características de un maestro cristiano fiel igual son las mismas el día de hoy. Un maestro cristiano fiel se prepara, estudia, lee la palabra de Dios, pasa tiempo con Dios, compara lo que ha estudiado con lo que otros escritores de la misma iglesia en general, no me refiero a una denominación, el cristianismo como cuerpo ha aprendido. Los apóstoles de aquel tiempo buscaban, como Pablo lo buscaba, que tengas un compromiso puro y sincero con Jesucristo. No con ellos, con Jesucristo. Y un maestro hoy de la palabra de Dios debe buscar la misma meta, que el que está escuchando tenga un compromiso puro y sincero con Cristo. No cuánto dinero tiene y cuánto dinero va a dar. Estábamos en una reunión y decía este pastor, decía: el Espíritu Santo me está hablando. ¿De verdad? ¿Que el Espíritu Santo le estaba hablando? Qué curioso, porque estaba diciendo: aquí hay una persona que en este momento va a donar $50,000. Yo dije: oye, qué bonito, qué raro, qué lástima que a mí no me habla así el Espíritu Santo. Ya hubiéramos salido de muchas cosas y hubiéramos levantado muchas cosas. Y como no sé si alguien se acercó o no, al rato dijo el predicador:
El Espíritu Santo, pero no quiere excluir a nadie, dijo. Aquí hay una persona que tiene $25,000 que va a donar hoy. Y así se fue, ¿verdad? No quiero excluir a nadie. Aquí hay una persona que va a donar 10,000 y 5,000. Y al final se quedó como que en $500. Yo dije, pues traigo 50, no sé si ayude. Traigo poquito, ¿verdad? No sé si ayude con algo. No me incluyó a mí. Yo no traía suficiente. No traía suficiente. El apóstol, hermano y hermana, ama a los miembros de la iglesia a los que está sirviendo. El verdadero, el apóstol Pablo amó tanto a la iglesia que pasó por grandes persecuciones, por hambres, por golpes. Amó tanto a la iglesia. Dice la palabra de Dios, ahí mismo en su boletín, dice la escritura: el celo que tengo por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes serán desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Un poco más abajo, la palabra de Dios habla de ese amor que Pablo tiene por ellos. Los amó tanto Pablo, dice un poquito más abajo, que yo no fui carga para ustedes. Los amé tanto a ustedes que no les quise poner cargas. Les robé a otras iglesias para darles a ustedes. Y robé, obviamente, es una manera de decir que yo recibí ayuda de otras personas, de los de Macedonia, dice Pablo. ¿Sabes dónde está Macedonia? ¿Quién estaba en Macedonia? Los de Filipos, la iglesia de Filipos. Y Pablo en la carta a los Filipos les da gracias por las donaciones para el ministerio de Pablo. Y le dice a los de Corinto: los amo tanto que yo no fui una carga para ustedes. Les amo. Y quiero yo que un maestro cristiano fiel debe de hacer lo mismo hoy. Amar sin ser una carga para los demás. Y también los apóstoles verdaderos, no los de ahora, siguieron sirviendo a Dios fielmente en medio de la oposición, en medio de la persecución, en medio de la escasez. Quiero decir que los grandes apóstoles de ahora no se parecen en nada a los apóstoles de aquel tiempo. Ellos siguieron sirviendo a pesar de la oposición. Aparentemente Pablo murió sacrificado en Roma. Pedro también. Fue un amor sacrificial. Santiago también. Murieron como mártires todos ellos. Pablo insiste: aléjate de todos ellos. Hermano, aléjate de todos ellos. Yo sé que a veces escuchamos a esos grandes apóstoles, grandes predicadores en la radio. Yo no lo hago. Prefiero leer la palabra de Dios y escuchar la voz de mi Señor. Y te animo a que leas la palabra de Dios. Quizás si algo nos invita este texto, y con esto voy terminando, quizás si hay algo a lo que nos invita este texto que estamos leyendo, hermano y hermana, es que Pablo y los demás apóstoles todavía el día de hoy siguen hablándonos a nosotros. Pablo y los demás apóstoles, Pedro sigue hablando todavía a través de la misma palabra que está aquí escrita. Pablo sigue hablando. Sean imitadores de mí como yo de Cristo, dice Pablo. Pedro sigue hablando. Pedro dice por ahí, se me hace que es segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice: echen toda su ansiedad delante de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pedro sigue hablando, el apóstol Pedro sigue hablando. Pablo dice en Filipenses: regocíjense en el Señor, sean felices en el Señor, disfruten la vida en el Señor, dice Pablo. Quiero insistir que Pablo y los demás apóstoles siguen hablando y enseñando hoy. No necesitas de esos superapóstoles que salen en la televisión, cuando tienes a los verdaderos apóstoles aquí hablando todavía el día de hoy en su palabra.
¿Eh? Te animo a que, o la palabra nos anima a escucharles a ellos, a estudiar la palabra que Dios les dio a ellos para que te la dieran a ti. El Señor sigue hablando. Amén. El Señor sigue hablando. El Señor sigue transformando. Quiero cerrar compartiéndote un texto. ¿Por qué no te pones de pie? Esto lo escribió Pablo en Gálatas capítulo 5. 22 al 26. No está ahí, pero escúchame bien lo que dice la palabra de Dios. Mira cómo sigue hablando Pablo. Dios a través de Pablo. En cambio, dice Pablo, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, la carne, la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu Santo. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos. Mira cómo siguen hablando hasta el día de hoy los apóstoles. El fruto del Espíritu es amor. El Señor quiere darte ese amor. El Señor quiere darte esa humildad, esa paz, esa esperanza, esa razón de vivir, esa razón de ser feliz, ese gozo de servir a los demás, ese gozo de bendecir a alguien más. Puedes bendecir a alguien más simplemente orando por alguien más. Puedes bendecir a alguien más solamente compartiendo el pan, un café, un té. Puedes bendecir a alguien escuchándole, gracias. Puedes bendecir a alguien sirviéndole. Y puedes bendecir a alguien diciéndole que esa persona es una persona amada por Dios. Te animo a que escuches la palabra de Dios, la palabra que Dios le dio a los apóstoles. Tiene mucho que enseñarnos. Te animo a que vayas a la palabra de Dios, que la estudies, que te enriquezcas. Y oro para que tú recibas ese amor, esa alegría, esa paz, esa paciencia que Dios tiene para tu vida. Amén. Vamos a hacer oración. Padre bendito, muchas gracias. Muchas gracias. No necesitamos esos superapóstoles. Al contrario, corremos el peligro de ser separados de ti con sus medias verdades. Pero tus apóstoles y tú siguen hablando a través de la Biblia, a través de tu palabra a nosotros. Yo te pido que ese amor del que Pablo habla esté llenando nuestros corazones. Yo te pido que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté llenando nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté poniendo esperanza, dominio propio en nuestras vidas. Que podamos relacionarnos contigo y con los demás en un ambiente de amor, en un ambiente de respeto, en un ambiente de apoyo mutuo, de reciprocidad. Todo esto nos enseña tu palabra. Nos enseñas a vivir en amor, a vivir en gozo, a vivir no como perros y gatos, pero a vivir en armonía, en amor, en apoyo mutuo, en tratar a los demás con la dignidad que se merecen, con el respeto que se merecen, no con palabras ofensivas, pero con palabras de amor. Tienes mucho que decirnos. Sigue hablando a nuestros corazones. Sigue llenando nuestras vidas con tu dulce presencia. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Amén, amén. ¿Por qué no levanta las manos al cielo? Recibe la bendición de Dios en este momento. Deseo con todo mi corazón que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz a ti, a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos juntos, amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.